Agenda 2030, en 2 mates te lo hago. Mirá, mi amigo, esto es un reflejo del macro de lo que vivimos día a día en cualquier país del mundo. Desde 1789, cuando el mundo y en especialmente los franceses se cansaron del abuso de vivir en una monarquía, armaron una revolución de igualdades, ¿no? En esa revolución es donde nace la democracia tal y como la conocemos. Una revolución que se concreta con una asamblea constitucional. En esa asamblea estaba el rey en el medio, antes de perder la cabeza, claro. Y del lado derecho estaban todos los burgueses, los feudos amigos de él. Y del otro lado estaba la plebe, el pueblo que sufría y que quería más igualdad. Desde ese entonces, amigo, y hasta ahora, la derecha representa a las clases pudientes y la izquierda al proletariado. Ahora podemos elegir quién nos gobierna. Claramente depende del grupo que elijamos, es como nos va a ir. Porque en los gobiernos frente amplistas, los más favorecidos fuimos los trabajadores. Y en los gobiernos, como el de la calle, los más favorecidos fueron los empresarios. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los números y no hay tutía. Lo increíble es que hayan trabajadores de derecha. Es porque desconocen la historia y la verdad de las cosas. Y terminan siendo esclavos, como digo siempre, de vivir en una mentira. Y títeres del poder. Luego de la Revolución Francesa viene la Revolución Industrial. La revolución es cuando nos acercamos un poquito más a lo que somos ahora. Aunque en verdad no éramos tan diferentes. Antes había un rey que podía hacer lo que quería con las cosas de la nación. Vivía como rey, mientras que la gran mayoría del pueblo pasaba mal. Lo cierto es que no podía hacer todo esto solo y habían grandes extensiones de tierra que estaban lideradas por feudos, señores del castillo, que administraban esas tierras, cobraban impuestos para el rey y no hacían nada por el pueblo. Qué parecido, ¿no? Lo que sí hacía era lo que querían, ¿no? Con los recursos, con la gente, con las riquezas. Pero el pueblo se cansó. Conquistó la posibilidad de elegir a ese rey y a esos feudos. Pero desde entonces y hasta ahora, los pueblos lamentablemente pierden la capacidad de distinguir. Que no es lo mismo poner un representante del pueblo que sabe lo que vive la gente, que seguir poniendo a los mismos feudos de siempre al poder. En el caso de Uruguay, los mismos que gobernaron por más de 200 años, menos los 15 que gobernó el Frente Amplio. Pero estábamos hablando de la Revolución Industrial. ¿Y qué carajo tiene que ver la Agenda 2030 con todo esto? En la Revolución Industrial nacen las empresas, las mismas que son un grupito de ricos que tienen los medios de producción para controlar que todo funcione. Pero no tenían cómo hacer lo que funcionara. Y ahí es cuando nace el proletariado, que somos los nuevos esclavos, exacto. Cuando la esclavitud terminó, los esclavos que eran libres siguieron trabajando en lo que estaban, solo que les pagaban con casa y comida. O sea, mejoraron las condiciones. Y ahora no estamos muy diferentes, porque el que trabaja apenas realmente puede pagar el costo de vida. Como siempre, solo que esta vez a cambio de unas míseras monedas y una engañosa sensación de libertad, cambiándole el nombre del capitalismo por uno más moderno. La guerra de clases siempre existió, solo que con Marx entendimos que desde los tiempos aquellos hasta lo de hoy, los poderosos siguen cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres. Son tan poderosos que pueden hacer lo que quieran, literalmente. Es más, pueden hacerte creer que el problema del cambio climático son las vacas y así poder venderte la carne impresa hecha por máquinas para humanos. Que tengas todo a 15 minutos de distancia, que no te tengas que mover mucho más que para ir a trabajar y a consumir. Esa es la realidad, que sea feliz sin nada mientras que ellos lo tienen todo gracias a vos. Ahora, ¿por qué les preocupa la Agenda 2030 si no son capaces de tener ni el más mínimo acto de rebeldía? Como te expliqué, estas empresas, megacorporaciones dueñas de casi todas las empresas, no son dueñas de todas porque hay un sistema que compite contra el capitalismo. Ese sistema fue demonizado por Hollywood y los medios masivos del mundo que adivina a quién le pertenece. Este sistema usa a las empresas en vez de en contra de la gente a favor. Se llama economía central planeada. Y cuando las empresas le pertenecen a un país y con sus ganancias, en vez de llevarla a bancos extranjeros, la utilizan en el pueblo, se puede hacer escuelas, hospitales, plazas, carreteras, más empresas. Pero eso la derecha no lo quiere, por eso siempre intenta privatizar las empresas públicas, a lo contrario de lo que hace la izquierda, que es siempre intentar fortalecerlas. Este sistema es la única salida para que los grupos empresariales no sigan teniendo tanto poder como para imponer un presidente a través de idiotizar a la gente con sus medios.
En todos los aspectos, porque videos como este van a tener 1 millón de vistas menos que algo que te idiotice. Agenda 2030. Empiecen a consumir contenido que les sume algo. Hagan contenido que sume algo. Apliquen la empatía, la solidaridad con el otro. Luchen en sus trabajos, por sus compañeros y por ustedes. En las calles, por su familia. Practiquen la empatía. Y practiquen los valores que en realidad haga valer la pena el cómo se comporten el vivir en una sociedad. El cambio son millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes. Estaría bueno primero saber qué es derecha y qué es izquierda antes de indignarte de esta manera. No sea cosa que estés peleando en el bando equivocado. Salud.